Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel. Vamos al capítulo 18. Y el versículo 6 en adelante vamos a leer esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 18, del versículo, vamos a leer del 6 en adelante. ¿Listos? Dice de la siguiente forma: aconteció que cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl, estamos en el versículo 8, en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000, y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Vamos a dejarlo ahí en ese versículo. Usted puede leer toda la historia del rey David hasta Segunda de Reyes. Usted continúa todo el libro de Primera de Reyes, todo el libro de Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Samuel, todo el libro de Samuel, todo el libro de Primera de Samuel, de Segunda de Samuel y primero 2 capítulos del libro de Primera de Reyes, cuando ya David cesó, cuando él murió y terminó su reino. Una historia muy hermosa. Pero algo que quiero llamar la atención esta mañana es que en el capítulo 16 de Primera de Samuel, Dios envió al profeta Samuel para ungir a David como rey. Ya Dios había desechado a Saúl por su desobediencia, por su obstinación, su rebelión, y escogió a David. Así que llegó Samuel a la casa de Isaí, donde vive David, y lo ungen. Pero lo interesante es que una vez que lo ungió, Dios no lo estableció en el trono, sino que comienza todo un proceso horrible: persecución, calumnia, difamación. O sea, Saúl quería matarlo. Tuvo que esconder a sus padres para que no les hicieran daño. Estuvo en el desierto un buen tiempo, escondido de cueva a cueva. El desierto no es una planicie de arena, sino que es un tipo de desierto de montañas rocosas, y es seco todo, es un desierto. Y David ahí se escondía de Saúl, quien lo perseguía. Pero ¿no les parece curioso que Dios lo unge como rey, pero no lo establece en la silla, sino que pasan muchos años hasta que finalmente no se sienta en el trono de todo Israel, sino que solo de Judá por 7 años, y después otros 33 años en el trono donde gobierna sobre todo Israel? ¿Qué podemos extraer de esto? Para todo logro de Dios en nuestra vida, es importante y necesario pasar por un proceso de Dios también. El proceso es más importante que el logro mismo.
el proceso es de mayor peso que el logro mismo. Muchos no queremos pasar por proceso. Y si no atravesamos el proceso de Dios, o si evadimos el proceso de Dios, o lo manipulamos a nuestra conveniencia, no vamos a poder disfrutar del logro que Dios nos entrega. Cuando nosotros aprobamos el proceso de Dios en nuestra vida, vamos a maximizar el logro, la bendición, la respuesta que Dios nos entrega. Cuando aprobamos el proceso, vamos a potenciar lo que Dios nos da. Y no solamente eso, sino que vamos a sostener lo que Dios nos da. El proceso es más importante que el logro, que la respuesta, que el rompimiento, que lo que Dios nos quiere entregar. Ese proceso va a funcionar a favor mío o en contra de mí cuando yo tenga el logro y confronte crisis en la vida. Si yo pasé el proceso y lo aprobé en Dios, esa bendición va a perdurar generacionalmente. Diga conmigo, el proceso es más importante que el logro. Por eso tenemos que valorar el proceso en nuestra vida. Muchos que no aprueban el proceso porque lo quieren evadir, cuando tienen el logro, pierden, porque no lo pueden sostener. Y es mejor no haber logrado que haber logrado y perderlo. ¿Alguien escucha esta mañana? Es mejor no haber obtenido que haber obtenido y perderlo. Por eso muchos pasan de riqueza a pobreza. De ser gerente a ser desempleado. De ser empresario, su propia empresa, a ser empleado de otro. De ser casado a ser divorciado. ¿Por qué razón? Porque no pasó el proceso correcto. El proceso es muy valioso para nuestra vida porque nos forma, nos establece, nos madura, nos prepara para aquello que Dios nos va a entregar, porque no es para un rato que Dios lo entrega, sino que lo entrega para mucho tiempo. Y eso es lo que está pasando con el rey David. Él atraviesa infierno en su vida. ¿Cuánta persecución? Año tras año, tras año, tras año, y no la mira. Según la historia, David tenía 15 años de edad cuando mató a Goliat. ¿Usted se puede imaginar eso? Y a los 30 años él se sienta en el trono de gobierno. Por lo menos 15 años de proceso. Yo no sé cuántos años lleva usted de proceso, pero quiero decirle que ese proceso es lo que más importa y lo que más vale en su vida. Personas que atravesaron largos procesos. Otro ejemplo le hace Génesis capítulo 37, la historia de José. Dios le habla de gobierno también. Es un gobierno político. Le da el sueño, 2 sueños, le confirma. Y a partir de ese entonces tenía 17 años de edad José, cuando comenzó la travesía. Pozo seco, criado en la casa de Potifar.
encarcelado injustamente, todo un proceso horrible. Y a los 30 años, él ahora se sienta como el segundo mayor en la primer potencia de aquel entonces que era Egipto. Si no pasamos el proceso, si no aprobamos el proceso, no estamos aptos para lo que Dios quiere entregarnos. Llámese empresa, llámese proyectos, llámese ministerio, llámese poder político, llámese poder de autoridad en cualquier lado e influencia, lo que sea que Dios tenga para ustedes, lo que tenga para nosotros, necesitamos pasar por un proceso en nuestra vida. Miren la diferencia entre el rey Saúl. El pueblo dijo, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Así que les da rey. Alto, guapo, fornido, rey Saúl. Pero no pasó por ningún proceso. Y su carácter lo manifestó. Por eso Dios lo desechó a él. No hubo un procedimiento en su vida que lo formara. Pero ahora Dios dice, voy a escoger a uno que es conforme a mi corazón. David, sencillo, un niño. Dios pudo haberlo colocado en el trono. Para Dios no había problema poner un niño en el trono de una manera sobrenatural, pero Dios dijo, no, vas a atravesar un proceso en tu vida. Y hasta que él pudo aprobar ese proceso, Dios dice, ok, ya estás listo para sentarte en el trono de Israel. Hay muchos que están esperando años. Y usted dirá, pastor, ya tengo años de estar en esto. Aprobar el proceso significa estar en línea con Dios, con su palabra. Significa en medio de las circunstancias, en medio de lo que viene, yo obedezco, yo estoy en línea. Quiero decirles que estar en línea con Dios no significa que no habrán ataques, pero cada ataque es una oportunidad para una promoción en mi vida. Vendrán ataques. David fue atacado, José fue atacado, Ana, capítulo 1 de Primera de Samuel, clamando por hijos porque era estéril, pero pasa por vergüenza, pasa por rechazo, la burla de Penina, la indiferencia de Elcana, la crítica del profeta Elí, diciéndole, mujer, digiere tu vino. O sea, la mujer pasó por todo un proceso y un largo tiempo clamando. Por eso dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos. Usted dirá, pastor, ya tengo años de estar en eso, esperando, estoy alineado. Pastor, quiero mi esposa, quiero mi esposo. Pastor, la empresa que yo he querido verla en estos niveles. Pastor, el proyecto que el Señor me habló. Pastor, el ministerio que Dios, y estamos esperando. Quiero decirles algo. Si usted está en línea con Dios y el proceso todavía no termina, el más grande de los logros viene para su vida. La mamá de las respuestas viene para su vida. Una respuesta grande viene para su vida. No suelte, sino que continúe, porque el proceso es necesario. Hay muchos que somos como los frijoles. ¿Qué es eso, pastor? Si usted deja los frijoles media hora, los echa a perder porque nadie se los va a comer. Y hay unos que somos como frijoles, necesitamos 3, 4, 5 horas en el fuego hasta que finalmente ablandamos. Hay otros que son como el ayote, rapidito. Y Dios sabe que hay unos que son como yuca, pero de esa yuca, como la mano de piedra, necesita una olla de presión para que quede blanda. Pero Dios conoce la vida de cada persona. Y pareciera que nunca voy a terminar el proceso, pero si yo continúo,
Hebreos 6:12, con fe y paciencia voy a heredar la promesa de Dios en mi vida. Necesito saber esperar. No la miro, pero ¿cuándo? Pero soy fiel, pero yo ofrendo, pero voy a la iglesia, pero yo oro, pero yo ayuno, pero yo. Dios está trabajando en tu vida, trabajando en tu corazón, en ese proceso. Póngame Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Miren qué hermoso lo que Dios le dice a Israel. Israel es otro caso, que Dios les permite un proceso de desierto antes de la conquista. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Para afligirte. ¿Quién? Dios permite que seamos afligidos. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios está formándonos. Dígale a su vecino, valorar el proceso. Dígale, valorar el proceso. Valorar el proceso. No huyamos. No huyamos del proceso, porque como hijos de Dios necesitamos atravesar todo lo que viene para nuestra vida. Parecía que era para muerte de David, que Saúl no iba a... Era algo desigual totalmente, porque era todo un ejército de una potencia contra un pequeño David. Parecía que era para muerte, pero Dios lo tenía en su mano. Y dice la lectura que hicimos de que Saúl le tenía temor porque Dios estaba con él. Dios está contigo. Dios está contigo. Eres hijo del pacto. Eres hijo del pacto. No temas, porque vas a salir de esta. Parece que te vas a morir, pero no. Parece que es para destrucción, pero no es así. Dios está contigo cumpliendo un propósito en tu vida. El proceso es más importante que el resultado. El proceso es la mente de Dios. Anote eso. El proceso es la mente de Dios. Es el plan maestro. Es el diseño del Padre para formarnos, para establecernos, para colocarnos, y que cuando recibimos esa respuesta, esa empresa o esas empresas o ese ministerio o esa posición de autoridad, de influencia, lo podamos sostener cuando vengan las crisis de nuestra vida. Por eso David, cuando cometió error, corrió hacia Dios, porque él había pasado todo un proceso. No así Saúl. El rey Saúl cometió error, pero nunca lo reconoció. Falta de proceso en su vida. ¿Cuánto lo necesitamos? Cuando nosotros atravesamos el proceso correcto, vamos a llegar al punto de Romanos 8:35. Pónganme Romanos 8:35. Cuando atravesamos y aprobamos el proceso de Dios en nuestra vida, Dios nos va a establecer y nos va a permitir que seamos inconmovibles en la posición donde Él nos coloca. Pero cuando evitamos, porque hay muchos cristianos que evitan el proceso, no perdona, no deja pasar ninguna, no se alinea con la palabra de Dios, vienen los ataques, crítica, murmuración, envidia, esto, lo otro, o sea, no quieren pasar el proceso de Dios, porque las circunstancias que nos suceden son para nuestra obediencia. Por eso Hebreos 5:8 dice que Jesús aprendió obediencia en medio de la tribulación. Sirven esas crisis para que yo sea formado en un carácter, en un verdadero carácter de hijo de Dios. Y vendrá persecución, vendrá hambre, vendrá angustia,
tendrá vida, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, pero nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me separará, porque fui formado en el proceso. ¿Qué dice el texto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Siga 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Siga. Antes en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores. ¿Por medio de qué? De aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es bueno. Y justo de lo que yo quiero huir de la crisis, de la tribulación, de la angustia. Yo quiero huir, pero eso es lo que está formando mi vida. Es más importante el proceso que el resultado. Por eso estamos como estamos, porque hemos evadido el proceso. Que dice que Dios, que Dios, no sé, a mí me ha dejado, me ha abandonado, y que yo que oro, y que no quiero nada, y que no, y que creando una atmósfera totalmente negativa y de destrucción para mí mismo. El proceso es necesario. Así pasa con toda relación que Dios permite que yo tenga. El matrimonio. Si yo apruebo el proceso de Dios en el matrimonio, nada me separará de ese matrimonio. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Toda relación que Dios crea, nosotros no podemos salirnos de ella, y el único que puede sacarnos de ella es Dios mismo. Iglesia, también. Estoy en la iglesia. ¿Te trajo Dios? Sí, Dios me estableció en la iglesia. Si Dios te trajo, no te salgas a menos que Dios te diga, ya es el tiempo. Pero vendrán cosas que no me gustan, cosas que no me parecen, cosas que no sé, y que esto allá, y que aprueba el proceso de Dios en tu vida. Porque si uno se sale de donde Dios lo tiene establecido, está truncando el futuro que tenemos en Dios. Nunca se salga de una relación que Dios provocó. Porque el momento que nos salimos de esa relación, estamos saliéndonos del propósito de Dios. Por eso Dios permite que hayan circunstancias, van a venir ataques, van a venir contradicciones, van a venir situaciones, pero yo sigo, este es el proceso. Ahí estaba David corriendo para acá. Tuvimos la oportunidad de pasar por el desierto donde David se escondía, y nos decía el guía en Israel, aquí en esas montañas, ahí en esas cuevas, ahí se metía David con sus hombres, huyendo de Saúl. ¡Qué vida! Pero tuvo que pasar el proceso. ¿Por qué razón? Porque no fue fácil para David. Aunque padre y madre me dejaren con todos, Jehová me recogerá. ¿Qué pasaba con los papás de David? No se sabe. Sus hermanos, Saúl, otra gente aliada a Saúl también que no lo quería. O sea, tuvo que pasar algo muy fuerte. Entre más grande es tu proceso, más grande es lo que Dios te va a entregar, y lo que te va a dar si apruebas el proceso va a perdurar por generaciones en tu vida, no mientras vivimos, sino que para aún las generaciones que no han nacido todavía. Así de grande es lo que Dios entrega. ¿Alguien puede decir amén esta mañana?
¿quién me separará del amor de Dios? Ya puede venir lo que venga, pero yo estoy firme y más firme que nunca cuando apruebo el proceso de Dios. Nosotros miramos a la gente que alcanza grandes cosas, decimos, uy, qué unción, wow, hombres de Dios, empresarios que Dios levanta, gente grande, y vemos lo externo, pero no sabemos el proceso que esas personas pasaron, ni el precio que están pagando para estar allí. No queremos pagar el precio. Hermano, óreme para que me pase la unción, de sanidad. Óreme, hermano, póngame la mano. Queremos fácil. Así le decían a Marco Twitt, él testificaba que cuando estaba en su época de fama, y le decían a los jóvenes, Marco, óreme para que toque el piano como lo toca usted y para cantar. Y decía, muchachito, le decía, estudie música. Y a mí fueron horas en el piano y desvelos en el piano trabajando aquí para tocar como estoy tocando. Había un proceso. Pero muchos queremos lo fácil, pero no queremos pagar el precio. 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Las sabias o las prudentes pagaron un precio para tener aceite en su lámpara. Tomaron el tiempo para ir a comprar el aceite, pagaron un precio, tomaron el tiempo, se prepararon para cuando viniese el novio no iba a faltarles nada. Pero las insensatas no tomaron ningún tiempo para prepararse. Querían lo fácil. Denos de su aceite. Usted tiene que pagar su propio precio. Dígale a su vecino, tenés que pagar tu propio precio. ¡Ay, qué lindo! El pastor, el profeta, el apóstol. Mire, usted puede estar entre muchos profetas, entre muchos apóstoles, ungidos de Dios. Pero si usted no paga el precio, le va a pasar por encima todo. ¿Se le va a pegar algo bueno? Sí, sin duda alguna. Pero tenemos que pagar el precio para llegar a donde ellos llegaron. Una vida de humillarse, de reconocer nuestros pecados delante de Él. Yo no sé si usted se da cuenta, iglesia, pero cuando nosotros cometemos un error, un pecado, una falta delante de Dios, el camino para volver a Él se llama arrepentimiento y accesamos la sangre preciosa de Cristo Jesús que limpia y lava, y nunca más Él se acuerda de eso. Pero necesito arrepentirme delante de Él. Pero ese pecado, ese error, yo lo convierto en algo que me establece ahora. Porque ¿qué sucede cuando pecamos? Bueno, arrepentimiento, confesión, es una tristeza no para muerte, sino que para vida, porque es una convicción de que yo cometí un pecado, un error delante del Señor. Corro a Él. Él me limpia con la sangre preciosa de Cristo Jesús, pero a partir de ese momento yo hago un compromiso más fuerte con Dios. Y eso que era un error o un pecado en mi vida, ahora se convierte en algo que me estableció en Él. Aún las cosas necias, Dios las usa para establecernos. Pero necesitamos el proceso correcto en nuestra vida. Yo le llamo bendito error que cometí, porque por ese error ahora estoy 10 veces más comprometido con el Señor. No para seguir cometiendo lo mismo, porque no puedo, el que se arrepiente se aparta de eso. Pero ese error, llámese orgullo, llámese murmuración, llámese crítica, llámese pecado de cualquier tipo, usted corre al Señor
lo confiesa y se humilla delante de Él, entonces esa circunstancia se vuelve ahora a favor suyo para establecerlo en Cristo Jesús de una forma más fuerte que antes. Proceso. Necesito el proceso correcto en mi vida. Cuando yo no paso por el proceso que debe ser y recibo una bendición o una respuesta de Dios, esa bendición comienza a manipular mi vida. Porque no tuve proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ahora es millonario, pero ese dinero es el que decide qué casa comprar, qué carro comprar, qué viajes hacer o no hacer, y no es Dios el que está dirigiendo lo que tiene que hacer ahora. No es la fuente, sino que ahora es lo material lo que comienza a manipular mi vida. ¿Por qué? No hubo proceso. Señor, dame un marido, necesito un esposo, dame una mujer, necesito una esposa, Señor, quiero tener familia, y Dios le da, le permite. Pero si no fue procesado, ese esposo, esa esposa, ahora va a controlar lo que usted hace y no va a ser la dirección de Dios si no pasamos por el proceso correcto. ¿Qué proceso has pasado tú? ¿Hemos aprobado el proceso de Dios? ¿Estamos en línea con su palabra? ¿Queremos evadir lo que no debemos evadir? Bueno, hay ofensa en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer? Paso el proceso. ¿Cuál es? Obediencia. ¿Cómo? Perdono y libero. Corazón limpio, perdono y libero. Corazón limpio, me ofendió, perdono. Ese es el proceso. Perdono y libero, perdono y libero. Me humillo delante de Él. Entonces yo decía, aquí va este, ok, ya está listo para la tierra prometida. Muy bien, ya se acerca. Y cuando estamos allí, sostenemos lo que Dios nos ha entregado. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Necesitamos ser procesados. Dígale, Señor, ahí está, Señor, gracias. Gracias por el proceso en mi vida. Parece que es para destrucción, pero no es. Parece que todo se derrumba, pero no es así. Dios te va a levantar, Dios te va a establecer. Parece que es para división, separación, para algo terrible, pero no es así. Dios está detrás del asunto, Dios está trabajando detrás del asunto, Dios está allí. Y un hombre de fe, una mujer de fe, mira lo que Dios ha hablado y dice, no, aquí no es donde yo correspondo, es allá, pero sigue viendo hacia Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. En Él. Porque ¿saben cuál es el problema, iglesia? Y con esto quiero terminar. Que nosotros nos enfocamos en nosotros mismos. En la tribulación, en la angustia, el temor, en la ansiedad. Queremos enfocarnos en Jesús y nos estamos enfocando en nosotros mismos. O sea, en el temor, en la ansiedad, en la angustia. Estamos queriendo servir a dos señores y no funciona de esa manera. Necesito olvidarme de mí mismo si voy a seguir a Cristo Jesús. Tome nota de eso. Necesito olvidarme a mí mismo si voy a seguir a Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, o sea, en el cielo no existe semejante cosa como temor, ni angustia, ni ansiedad, ni preocupación. Y mi corazón es la extensión del cielo en esta tierra. El problema nuestro es que nos enfocamos acá. Pero ¿y esto? Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra.
Porque el enfocarme en este Señor no me permite enfocarme en el Señor de señores. No se puede servir a dos señores. Cuando yo me olvido de mí mismo, Él toma control, gobierno sobre mi vida. No sé si has fijado que cuando usted se duerme, no hay preocupación. Bueno, así. Cuando estamos dormidos, ni se acuerda de la enfermedad, ni se acuerda de la angustia, ni se acuerda cuando se duerme, usted deja de enfocarse. Y el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en Él, porque en Él no hay pérdida. En Él no hay pérdida. En Él no hay pérdida. En Él no hay fracaso. En Él no se conoce derrota. En Él solamente hay victoria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele la gloria y la honra a Él. Dios es bueno. Valoremos el proceso, iglesia. Valoremos el proceso. Yo no sé qué está atravesando. Yo he estado hablando de esto estos domingos, hablando y machacando, remachando en lo mismo, porque Dios quiere sacarnos de este ámbito natural para establecernos en el ámbito que es por sobre todo lo que es en esta tierra. Hay unos que estarán pasando por el infierno mismo. Cada quien tiene su propio proceso. Dígale, Señor, gracias por ese proceso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya deje de resistir lo que Dios está provocando y permitiendo. Pero Dios cumple y cumplirá su palabra en su vida. Dios cumplirá su palabra. Si Dios habló, Él va a cumplir. Aunque tarde, pero va a cumplir. Porque el tiempo de Dios es hermoso. En su tiempo todas las cosas son hermosas. En su tiempo todo es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Profetiza Ana, capítulo 2 del libro de Lucas, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, 84 años, escuche, 84 años en el templo orando y ayunando, hasta que finalmente vio a Cristo Jesús, el bebé, en el templo. Vio al que iba a redimir al pueblo de Israel. Nos desesperamos. Simeón también estaba ahí en el templo. Dios le dijo, vas a ver al Redentor, lo vas a ver. Y glorificó a Dios, pero perseveró, hasta que vio. Entre más larga es la espera, te viene algo muy grande para tu vida. Pero sé fiel. Sé fiel. No desesperes. Satanás nos quiere sacar de nuestra posición en Cristo Jesús. Nos quiere sacar de nuestra posición. Ahí mantengámonos, porque tenemos que aprobar el proceso de Dios en nuestra vida. Se cumplirá su palabra.